Listra. Joyería Hermón presenta. E madra que solo se usant une ave. E aroma que nous regresant. Ie momento en la historia donde ello raro, ello costoso y ello bello, se consagrant a Dio. Quando la reina de Saba visitó al rey Salomón, trajo consigo especia, oro, y algo aún más valioso. Madera de sándalo. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. El sándalo es conocido por su belleza, durabilidad y fragancia. Esta característica elo han convertido en un material altamente valorado en diversa cultura a elo largo de la historia. En la antigüedad, su uso se extendía desde la construcción de templos hasta la elaboración de objetos de arte y artículos de lujo. En el contexto bíblico, la madera de sándalo es mencionada específicamente en la construcción del Templo de Salomón, un lugar sagrado destinado a la adoración y la presencia de Dios. Esta conexión entre el sándalo y el templo nos ofrece una rica metáfora sobre cómo nuestra vida puede ser un espacio donde Dios habita y se manifiesta. Una madera fragante, preciosa, difícil de conseguir, que fut empleada no para construir fortaleza, sino para embellecer el templo de Dios y para hacer instrumentos de adoración. Y eso nos enseña algo poderoso. Lo más fino, lo más valioso, lo más aromático, pertenece a Dios. El sándalo no solo es una madera. Es una declaración. En la historia de Salomón, cuando la reina de Saba visita Jerusalén y ofrece su más preciado tesoro, uno de los regalos más notables es precisamente esta madera aromática, rara y valiosa. Y lo que hace el rey con ella no es construir murala, ni talar meuble real, ni adornar su trono. Salomón decide que esa madera sera dedicada al templo de Dios. La convierte en balustre, columna ornamentale que sostendrían y embellecerían el lugar sagrado, y en instrumento musical, arpa y salterio que luego llenarían el santuario con alabanza. Y la escritura ana d'algo asombroso, que nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Esto no fut solo un acto arquitectónico o artístico. Fut una entrega. Una ofrenda. Una decisión que habla directamente al corazón de quien desean vivir para Dios. El mejor, el más raro, el más fino, se destina a el sagrado. El aroma de esa madera no se quedó en los almacenes del rey. No se usó para la decoración de palacio ni para impresionar a los visitantes. Fut levada al templo. Se transformó. Fut talada, afinada, consagrada. Se convirtió en base de adoración. En estructura de elo eterno. Ese es el mensaje del sándalo. E cosa que solo alcanzan su propósito cuando se entregan. Madra que solo libran su aroma cuando son talada. Vida que solo reflejan la gloria de Dios cuando dejan de buscar protagonismo y deciden ser parte del altar. Porque el sándalo es discreto pero profundo. No grita, pero permanece. No llena de humo, pero perfuma por mucho tiempo. Así debe ser la entrega del creyente, constante, silenciosa, sin espectáculo, pero llena de esencia. Dios sigue buscando sándalo. Corazón dispuesto. Alma que entiendan que el verdadero valor no está en elo que poseen, sino en elo que consagran. Cuando Salomón colocó esa madera en la casa de Jehová, estaba diciendo sin palabra, esto es para él. Esto no se negocia. Esto no es mío. Esto tiene destino eterno. Y quizá hoy Dios nos está invitando a Él mismo, a que nuestra adoración, nuestra habilidad, nuestra vida misma, sean entregada por completo. Que cada nota que toquemos, cada palabra que pronunciemos, cada acto de amor que hagamos, leve aroma. Que no pase desapercibido en el cielo. Que huela a sándalo consagrado. La durabilidad del sándalo es una de sus características más notables. Esta madera es conocida por su resistencia y longevidad, lo que la convierte en un material ideal para la construcción de estructuras que perduran en el tiempo. En el contexto de nuestra vida cristiana,
Esta durabilidad se convierte en una poderosa metáfora de la perseverancia en la fe. La perseverancia es un componente esencial de nuestra relación con Dios. Y así como el sándalo resiste el paso del tiempo y las adversidad, también nosotros estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las circunstancias que enfrentamos. La vida cristiana no está exenta de desafíos. Todo enfrentamos prueba, tribulación y momentos de duda que pueden poner a prueba nuestra fe. Sin embargo, la Escritura nos anima a ser perseverantes. En Santiago 1 del 2 al 4 se nos instruit a considerar como un gozo el pasar por diversa prueba, ya que está producen paciencia, y la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabal, sin que nos falte cosa alguna. Este pasaje nos recuerda que las dificultades no son solo obstáculos, sino oportunidad para crecer en nuestra fe y carácter. La durabilidad del sándalo nos enseña que, al igual que esta madera, debemos ser capaces de resistir y permanecer firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. La perseverancia en la fe se manifiesta en nuestra capacidad para confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas. En Romanos 5 del 3 al 5 Pablo nos dice que debemos regocijarnos en las tribulaciones, ya que está producen paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Esta secuencia nos muestra que la perseverancia no solo es un acto de resistencia, sino un proceso que nos leva a una esperanza más profunda en Dios. Al enfrentar prueba, aprendemos a depender más de Él y a experimentar su fidelidad en nuestra vida. Así como el sándalo se mantiene fuerte y resistente ante el paso del tiempo, nuestra fe debe ser igualmente sólida, arraigada en la confianza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La durabilidad del sándalo también nos recuerda la importancia de estar bien fundamentado en la palabra de Dios. En Mateo 7:24 y 25 Jesús compara a aquello que oyen su palabra y las ponen por obra con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando vienen las lluvias y los vientos, la casa permanece firme. Este principio se aplica a nuestra vida espiritual. Cuando estamos arraigados en la verdad de la Escritura, somos capaces de resistir las tormentas de la vida. La palabra de Dios actúa como una base sólida que nos sostiene en tiempos de dificultad. Al igual que el sándalo, que se mantiene fuerte a pesar de las adversidades, nuestra fe debe estar anclada en la verdad de Dios, lo que nos permite perseverar en medio de las pruebas. Además, la comunidad de creyentes juega un papel crucial en nuestra perseverancia. En Hebreos 10:24 y 25 se nos exhorta a considerar cómo estimularnos uno a otro a l'amor y a las buenas obras, y a no dejar de congregarnos. La comunidad de fe nos brinda apoyo, ánimo y rendición de cuenta, lo que es fundamental para nuestra perseverancia. Al igual que el sándalo, que se utiliza en la construcción de templos y estructuras, nosotros también somos llamados a edificar la iglesia, sosteniéndonos mutuamente en la fe. Cuando compartimos nuestra lucha y victoria, fortalecemos nuestra capacidad para perseverar. La conexión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios y nos recuerda que no estamos solo en nuestra batalla. Es importante también reconocer que la perseverancia en la fe no es solo un esfuerzo humano, sino que es impulsada por el poder del Espíritu Santo. En Galatas 5:22 y 23 se nos habla de los frutos del Espíritu, y la perseverancia es parte de este proceso de transformación. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, somos capacitados para resistir las tentaciones y las pruebas que se presentan en nuestra vida. La durabilidad del sándalo, que se mantiene fuerte a lo largo del tiempo, es un reflejo de cómo el Espíritu Santo puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a perseverar en nuestro caminar con Dios. La fragancia del sándalo es una de sus características más apreciadas y reconocidas. Este aroma distintivo no solo embellece el entorno, sino que también tiene un efecto profundo en quienes lo perciben. En el contexto de nuestra vida cristiana, la fragancia del sándalo simboliza cómo nuestra acción y actitud pueden convertirse en un testimonio de amor hacia los demás. Así como el sándalo deja una huella olfativa duradera, nuestra vida deben dejar una impresión significativa en el mundo, reflejando el amor de Cristo en cada interacción.
La fragancia del sandalo nous recuerda la importancia de vivir de manera que nuestra acción son un reflejo de l'amor de Dios. En 2 Corintios 2:15, Pablo nos dice que somos fragancia de Cristo para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Este versículo subraya la idea de que nuestra vida deben ser un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. Al igual que el sandalo, que al ser trabajado libera su aroma, nosotros también debemos permitir que el amor de Cristo fluya a través de nosotros, impactando a quien nos rodean. La fragancia del sandalo también nos invita a considerar cómo nuestra palabra y acción pueden edificar a otros. En Efesios 4:29 Pablo nos instruye, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que si buena para la necesaria edificación, afin de dar gracia a los oyentes. Nuestra palabra tiene el poder de construir o destruir, de alentar o desanimar. Así como el sandalo emite un aroma agradable, nuestra palabra deben ser un reflejo del amor de Dios, buscando siempre edificar y alentar a quien nos rodean. Este tipo de amor no solo se manifiesta en actos de bondad, sino también en la forma en que nos comunicamos, mostrando respeto y consideración hacia los demás. La fragancia del sandalo también puede ser vista como un llamado a la autenticidad. En primera carta de Pedro 1:22 se nos exhorta a amarnos uno a otro con un amor sincero, de corazón puro. La autenticidad en nuestra relación es fundamental para que nuestro testimonio de amor sea efectivo. Si nuestra acción son contraria a nuestra palabra, el mensaje del amor de Cristo se diluye. Ser una fragancia de amor implica vivir de manera coherente, mostrando al mundo el verdadero carácter de Cristo a través de nuestra vida. La autenticidad atrae a las personas y le permite ver la realidad del amor de Dios en acción. La fragancia del sandalo también nos recuerda que el amor tiene un costo. En la primera carta de Juan 3 versículo 16 al 18 se nos enseña que el amor verdadero se manifiesta en acción concreta, incluso cuando esto implica sacrificio. El amor de Cristo nos llama a dar de nosotros mismos, a compartir nuestra bendición y a estar dispuesto a ayudar a aquellos que están en necesidad. Este tipo de amor puede ser desafiante, pero es en estos momentos de sacrificio donde nuestra fragancia se hace más fuerte y se convierte en un testimonio poderoso del amor de Dios. El relato del sandalo en tiempo de Salomón no es solo un registro antiguo de comercio y construcción. Es un espejo para el alma. Es una pregunta directa al corazón. ¿Qué está haciendo con lo más valioso que tiene? ¿Dónde está siendo colocada la fragancia de tu vida? La reina de Saba trajo sandalo. El rey Salomón lo recibió. Pero fue su decisión de dedicarlo al templo la que hizo la diferencia. Porque lo que marca a un adorador no es lo que pose, sino lo que está dispuesto a entregar. Lo raro, lo fino, lo único, cobra verdadero sentido cuando se convierte en adoración. Hoy, muchos conservan su sandalo. Lo guardan para sí, lo talan para su propio prestigio, o lo escondan por temor a perderlo. Pero el evangelio nos enseña a vivir al revés, a derramar, a rendir, a ofrecer. Como ese sandalo que no se quedó siendo solo madera aromática, sino que se volvió columna del templo y melodía de adoración. También tu puedes permitir que tu vida se transforme en algo que sostenga lo eterno y alaba a Dios con cada fibra. Permite que tu carácter sea talado como esa madera. Que tu obediencia, como su aroma, si profunda y duradera. Que cada paso tuyo, cada obra hecha en secreto, deje una fragancia que testifique de quien habita en ti. Por cuando uno vive consagrado, no necesita anunciarse. Su vida huele a cielo. Y como dice el texto, nunca vino madera como esta. Que así digan del tiempo que viviste. Que dejaste una marca. Que fuiste perfume para la presencia de Dios. Que tu vida, como el sandalo del templo, no se olvidó jamais. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te animamos a dedicar a Dios lo mejor que en ti. Tu tiempo, tu arte, tu carácter, tu historia. Por cuando algo raro y valioso es entregado, el cielo lo nota.
Que tu vida así como esa madera con después de siglo, sig de jando aroma. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más, y ayúdanos a levar esta fragancia de gracia a más personas. Suscríbete, activa la campanita si está en YouTube, y signo en tu plataforma favorita para que no te pierdas ningún episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listral. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.